Vale, pues empezamos. Buenos días a todos, gracias por venir. Antes de nada voy a decir que esta charla va a ser en español, ¿vale? This talk will be in Spanish. If anybody have a question in English, I will try to answer you. Voy a contaros, soy Chechu, este es mi Twitter, por si alguien quiere contactarme. Los aplausos en público son agradecidos, si no, mis mensajes privados están abiertos para todo el mundo para criticarme y decirme que me dedique a otra cosa. Trabajo en una empresa que se llama STR Sistemas, que fundamos mi socio y yo hace 13 años casi, y en la que nos dedicamos básicamente a administrar sistemas en entornos Linux, gestión de infraestructura y todas estas cosas. Y lo que voy a contar ahora es el proceso que hemos llevado en los últimos años para pasar de trabajar de una manera, que es como se hacía antes todo, a cada vez tener las cosas más automatizadas con las nuevas herramientas. Al final la charla va de esto, ¿vale? De no tener que hacer esto de ir al pasado y decir, vaya mierda hiciste. Aunque la realidad es que, como vamos a ver luego, pues cuando ves las cosas que has hecho tiempo atrás, siempre son una mierda. Lo que voy a contar es nuestra historia, ¿vale? No es ni la mejor ni la peor, tenemos aciertos, tenemos fallos, pero simplemente es eso, nuestra historia. Hay detalles que no se pueden dar por confidencialidad y seguridad, pero sentiros libres de preguntar. Y vamos a ir viendo paso a paso durante... Esperamos que os sentéis. Durante toda esta cronología, hitos importantes en todo este proceso de trabajar con automatización en la empresa. Nos situamos en el primer momento, en el punto inicial en el que vamos a empezar todo el tema de automatización. Estamos en primeros de 2014 y somos una empresa, para que tengáis contexto, que nos dedicamos, como he comentado ya, a hacer administración de sistemas Linux, de infraestructura. Trabajamos en cloud con Amazon, por ejemplo, desde 2010. En otro tipo de proveedores, con virtualización VMware, con Proxmox, etc. Damos servicio 24/7, tenemos diferentes clientes, diferentes tecnologías, diferentes plataformas y utilizamos pues, lo que utilizaba todo el mundo, el scripting, Fabric, Vagrant, etc. Tenemos un repo, Subversion, ¿vale? Muchos de aquí a lo mejor ya no lo conocen, aunque bueno, la edad creo que por ahí andamos, pero realmente lo utilizamos a modo de trastero. Se hacen muchas tareas manuales, repetidas, hay diferencias entre cómo configuramos un cliente y otro, incluso dentro del mismo cliente o incluso dos servidores que en teoría tienen que ser iguales, que funcionan de manera balanceada, te encuentras un día que no están iguales. Cada técnico, lógicamente, aplica sus propias técnicas y hay diferencias también. Todo esto hace que haya configuraciones pues que no conocemos, cosa que no sabemos exactamente, a lo mejor lo sabe uno, pero el otro no, etc. Y no sé si puedo, porque molesta eso de abajo. Y esto complica todo lo anterior, pues que cuando entra gente nueva, lógicamente el conocimiento. Estas son las plataformas que ya quedaban las últimas por aquel entonces, las plataformas legacy, cada vez iban quedando menos. 2014, activos pasivos muy sencillotes, pero la realidad en aquel momento es que ya las plataformas son así y cada vez tienden a ser más complejas, más grandes y gestionar esto es bastante complejo si seguimos trabajando de la misma manera. Entonces empezamos pues, en estos años, 2013, esta mañana lo han comentado, nosotros participamos en la organización del DevOps Days de Barcelona de 2013 y ya se hablaba mucho de todas estas tecnologías, de todos estos cantos de sirena, que si Puppet, que si Ansible, que si SaltStack, que si CloudFormation, etc. Y nosotros nos planteamos pues, que teníamos que hacer algo. Pues está claro, vamos a automatizar. Se nos abre ahí un Flower Power total y esta es nuestra solución, sí o sí. Pues nada, automatizar como si fuéramos robots. Llegamos a octubre de 2014 y lo primero que definimos es qué queremos hacer en este proceso de automatización. Y bueno, más o menos sí tenemos claro que lo que queremos tener es un control de código, que todo sea código, que esté versionado, controlado,
que minimice errores, que nos facilite sobre todo el soporte y el mantenimiento, ya que ese es nuestro valor a los clientes. No hacer una solución técnica maravillosa, sino estar ahí y darles soluciones. Y todo esto provocará que se incremente la productividad y optimicemos el tiempo. Para ello decidimos que tiene que haber 3 fases. La primera es atacar la gestión de la configuración. Luego meternos en tema de infraestructura como código. Y la última, que ya os hago el spoiler, todavía no hemos llegado, es automatizar la propia automatización. Empezamos haciendo en diciembre de 2014, ya a final de ese año, una prueba de concepto en la que lo primero que hacemos es empezar a, como vamos a atacarlo primero, gestión de la configuración, probamos Puppet, tiene filosofía pool y dependencias en los host destinos, en los targets. Para nosotros, por el entorno en el que trabajamos, ¿vale? La gestión de certificados de Puppet es bastante complicada, no es muy viable y además tiene una curva de aprendizaje en cuanto le quieres sacar partido compleja, ¿vale? Sobre todo si trabajas, son sysadmins normales y corrientes que no tienen conocimientos de programación como un developer. Entonces empezamos a probar Ansible. Tiene una filosofía push, apenas tiene dependencia en los host destinos. Tiene un lenguaje declarativo que es bastante asequible para los sysadmins. Y además es un software muy joven. Puppet tampoco es que sea muy viejo, pero es bastante más antiguo. Pero está teniendo una gran evolución tanto a nivel de comunidad como de desarrollo. Todo esto previo a la compra por parte de Red Hat, que le dio todavía un impulso mucho mayor. En esta prueba de concepto también trabajamos cómo vamos a gestionar el tema de repositorios. Tenemos claro que vamos a usar Git, veníamos de Subversion, se barajó incluso Mercurial, pero enseguida decidimos que Git era lo que se estaba imponiendo en todos los sitios y no tenía sentido hacer otra cosa. Estos repositorios nos tenían que permitir gestionar múltiples clientes y ser para múltiples propósitos, para la gestión de configuración, para la infraestructura como código o cualquier otra cosa que pueda venir. Y tenía que haber una estructura de repositorios que nos permitiera reutilizar el código que desarrollemos en los múltiples clientes y los múltiples proyectos. Hago aquí un paréntesis, ya que estamos en una universidad. Por favor, señores profesores de universidad y de formación profesional, ni una práctica entregada en directorios o en carpetas. Enseñar a los alumnos a utilizar repositorios, tener GitHub, que es gratuito, y todos os lo agradeceremos. Vuelvo. Lo que decidimos sobre los repositorios fue que tendríamos un repositorio por cada cliente, que son estos que vemos aquí, y un repositorio que llamamos compartido, ¿vale? o público, en el cual tenemos todo aquello que podemos considerar librerías, ya sean roles de Ansible, módulos de Terraform, cualquier otra cosa, ¿vale? En los repositorios de cliente está pues, lo que puede ser un playbook o cosas propias del cliente, puede haber información incluso confidencial, si es necesario, de manera securizada, y en el repositorio SARET nunca puede haber nada que sea específico, relacionado o que diga algo de algún cliente. Empezamos trabajando con una herramienta de la empresa ClickUp, una empresa de Sevilla, con su herramienta Clinker para gestionar repositorios. La vendieron a CloudBees y entonces enseguida empezamos a utilizar Stash Server, que hoy en día lo conoceréis como Bitbucket Server. ¿Y cómo funcionan los repositorios? Pues en el repositorio de cliente tendremos, a medida que desarrollemos, pues lo que pueden ser los playbooks o cualquier otra cosa propia del cliente, en el cual aquí veis que hay una llamada a unos roles de Ansible. Esto es código de Ansible, ¿vale? El que no lo conozca no pasa nada. Y estos roles hacen llamadas a una especie de librerías, que son en sí los roles, que están en el repositorio centralizado, ¿vale? De manera que el mismo rol lo podemos ejecutar en todos los clientes. En esta prueba de concepto también creamos lo que nosotros llamamos los magos, ¿vale? Que son una serie de servidores que son los que van a lanzar de manera real la automatización a los diferentes clientes, a sus diferentes plataformas y a los diferentes targets. Para que esto sea seguro, estos magos pues, les montamos por encima una fortaleza bastante securizada, con varios saltos de autenticación, con cache roots, etc.
Llegamos a junio de 2015, han pasado 6 meses, ¿y qué hemos hecho? Pues nada, no tenemos nada hecho, y esta es la realidad. Se hizo la prueba de concepto, pero no tenemos nada más. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el día a día nos come, el mantener los clientes, los proyectos existentes y demás, y no somos capaces de avanzar. Entonces, decidimos hacer una parada desde el punto de vista de negocio. ¿Vale? Decidimos que hasta final de año no se va a vender nada nuevo, se va a mantener a los clientes existentes y demás, pero no se van a hacer proyectos nuevos ni nada similar, porque vamos a poner los esfuerzos en dedicar a esto. Es cierto, lo conseguimos hacer, paramos desde el punto de vista de negocio, dedicamos a trabajar en esto, y en julio de 2015 lo primero que hacemos es testar de manera real, en un entorno real, el uso de Ansible con múltiples clientes, cómo tenemos que gestionar los inventarios, cómo tenemos que gestionar los shconfig para poder saltar a centenares de servidores que están ubicados en diferentes sitios, etc. Todo eso lo desarrollamos con una pequeña solución web para poder gestionarlo y lo integramos para que automáticamente en cada uno de los repositorios estos inventarios, estos shconfig, se vayan desplegando en tiempo real cuando hacemos cambios. Pasa hasta final de año y en estos meses sí que conseguimos ya un cambio que podemos considerar importante, una pequeña metamorfosis, todavía muy pequeña, pero ya tenemos una serie de roles de Ansible desarrollados que nos permiten configurar muchos servicios que usamos típicamente, como Nginx, Apache, el firewall, el backup, la propia configuración base de los sistemas, etc. Todos estos roles se desarrollan siempre pensando en que tienen que valer para múltiples clientes, con lo cual tienen que ser altamente parametrizables de manera que los podamos utilizar en los casos que necesitemos. A medida que se van metiendo cambios en los roles, tienen que siempre pensar en la retrocompatibilidad, porque cualquiera puede lanzarlo, ¿vale? En un momento dado a una plataforma que ya esté en uso. Empezamos con estos roles a meter pequeñas cositas independientes en los clientes y de manera masiva lo primero que hacemos es automatizar el firewall y el backup en prácticamente todas las máquinas de todos los clientes. No. Tenemos las primeras automatizaciones, que son cosas tan sencillas, pero ya es un paso, como este playbook que veis aquí, que básicamente lanza la configuración del backup, ¿vale? de una máquina. Esto se va lanzando cliente a cliente. Llegamos a enero de 2016 y nos damos cuenta de que podemos automatizar cosas más allá de lo que son las puramente técnicas y que también van a ser un avance. En este sentido, una de las cosas que hacemos es mover todo el sistema de alertas de los sistemas de monitorización a Slack, ¿vale? ¿Qué ganamos con esto? Pues básicamente dos cosas. Primero, no tener interrupciones todo el tiempo en el correo, porque no siempre todo el mundo tiene que estar pendiente de las alertas. Hay gente que está dedicada al soporte en un momento dado y lo necesita, pero el resto no. Y segundo, como dábamos 24/7 en aquel momento, todo lo que son gestión de guardias se simplifica muchísimo, ya que yo puedo activarme un canal, las notificaciones, o desactivármelo cuando procede. En marzo de 2016 seguimos evolucionando y tenemos los primeros servidores automatizados. Como veis, pone entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego con el tiempo te vas dando cuenta de que te faltaban muchas cosas. Pero bueno, ya desplegamos servidores totalmente automatizados y empezamos a encontrar los primeros problemas con el desarrollo en Ansible, ¿vale? Y es que tú vas desarrollando, haces una parte, la pruebas en una máquina de pruebas, te funciona, haces otra parte, te funciona, pero luego cuando coges un servidor nuevo y lo lanzas todo, no funciona. ¿Por qué? Porque hay dependencias del orden, que te lo has saltado. Pues este test nos damos cuenta de que es importante, ¿vale? En junio de este año, de 2016, desplegamos nuestra primera plataforma de manera completa automatizada con Ansible. Es una plataforma con una arquitectura como la que veis, ¿vale? Que tiene, bueno, es un entorno LAMP, que tiene capa de balanceo público, tiene un sistema de monitorización interno, tiene un centralizado de logs, tiene también un tema con Spark para tratamiento de datos.
hay 3 entornos de producción, preproducción y formación. Y además esto se despliega en una plataforma de un gobierno de aquí del país y en plataforma on-premise. Esta plataforma, la primera automatización que hacemos es algo tan feo como lo que veis, ¿vale? En el directorio de Ansible tenemos todos estos playbooks. Y estos playbooks hay que saber además, en cada caso de cada máquina, cuáles hay que lanzar, cuáles no, etc. Cuando yo he preparado esta presentación, después de X años y he recuperado esas versiones de los repos, pues esto es lo que he pensado. Pero era un avance muy grande con respecto a no tener nada. En estos playbooks que había, bueno, pues había algunos tan sencillos como esto, que básicamente hace la configuración base de todas las máquinas, o otros más complicados, como esto, que sí que tiene ya un montón de tareas que configura una máquina en concreto, ¿vale? Bueno, pues vamos avanzando y llegamos a diciembre de 2016 y Ansible, la gente de Ansible son muy majos, desarrollan algo que nosotros queríamos con todas nuestras ganas, que es el include role, ¿vale? Lo incluyen en la versión 2.2, que es de noviembre de este año, nosotros lo empezamos a utilizar en diciembre. Esto es un cambio drástico porque, para los que no conozcáis Ansible, una task puede tener iteración y puede tener bucles, mientras que un rol no. Al pasar los roles a utilizarse en modo de task, podemos meterle toda la lógica que queramos. Esto, por supuesto, cambia completamente la manera en que desarrollamos. Con esto desplegamos una nueva plataforma en la que lo que antes eran varias decenas de playbooks es un único playbook, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues ya es algo más bonito y el playbook se ve algo así. Aquí todavía, por ejemplo, no aplicamos mucho condicionales de tags, pero sí que ya vemos cómo todo tiene una iteración y sabemos dónde se aplica cada cosa en función de esos condicionales de tipo web. Esta es la primera plataforma que desplegamos de esta manera, es una plataforma en Amazon, ¿vale? Tiene 2 grupos de autoscaling, una serie de balanceadores, etc. No tiene mucha importancia el qué es. Y también tiene un coste el ir con versiones tan modernas y ser tan guays. Y cuando vi el código este, me hizo mucha gracia, porque es un bug que nos comimos como unos campeones durante un montón de meses, ¿vale? Cuando hicieron include role, no gestionaba bien los handlers de los propios roles al usarlo como task y, bueno, los tenías que duplicar. Pues gajes del oficio. Llegamos a enero de 2017 y hay una decisión de negocio en la empresa, que es que vamos a finalizar el 24/7, ¿vale? Esto es una decisión de negocio por muchos motivos, pero en la parte técnica viene también sustentada por el tema de la automatización. Está habiendo una evolución importante y lo que pensamos es que las incidencias fuera de horario, ¿vale? o on call, se tienen que reducir y prácticamente desaparecer. Las plataformas que gestionamos cada vez son plataformas más grandes, más redundadas, con lo cual debe de haber menos incidencias en ese sentido. Muchas de ellas se regeneran solas, etcétera, con autoscaling y cosas de esas maravillosas. Y todo esto hace que la mayoría de las incidencias que pueda haber fuera de horario ni siquiera podamos nosotros hacer nada porque es que se ha caído el proveedor X o el proveedor Y. Para que esto se pueda llevar a cabo, fijamos que es prioritario seguir trabajando en el tema de automatización y también en la monitorización desde el punto de vista preventivo, ¿vale? No solo cuando algo pasa, sino detectar las cosas con tiempo. Esta decisión es importante y pone en juego incluso el negocio de la empresa. En febrero de 2017 empezamos a trabajar con Kubernetes en producción. Llevábamos ya tiempo trabajando con Kubernetes en entornos de preproducción y demás, pero un cliente lanza su primer proyecto a producción en Kubernetes. Se hace en Amazon y tenemos que buscar o ver qué herramienta utilizamos para poder desplegar eso de manera automática. No vamos a meter algo nuevo después de que estamos automatizando lo viejo y lo vamos a hacer manual. En este sentido utilizamos KOPS, inicialmente directamente utilizando KOPS contra las APIs de Amazon. Posteriormente, como veremos, empezamos a usar Terraform y lo que hacemos es que desde KOPS generamos código de Terraform y lo utilizamos.
En mayo de 2017 llega el momento en el que hemos dicho a los clientes que finalizamos el 24/7, los convencemos a la gran mayoría de que no es necesario, creen en nosotros la gran mayoría, empezamos a dar un soporte solo 10x5 y eliminamos las guardias en la empresa, ¿vale? Esto simplemente sirve de dato para cuando luego os enseñe temas de conclusiones y demás, por si alguno está pensando que tiene que ver con la automatización. En esas tareas que creamos relativas a automatizar cosas que no son técnicas, una de las cosas que hacemos también es incluir todo lo que son los readme y los changelog de los propios roles de Ansible, los módulos de Terraform y demás, en nuestra wiki, ¿vale? Esto es una tontería que lo hacemos con un plugin de Confluence, nos lleva 4 horas y lo tenemos todo actualizado en tiempo real en la wiki. Para la gente que ya lleva tiempo y que gestiona los repositorios no tiene mucho valor, pero para alguien nuevo, el poder llegar a la wiki y ver aquí todos los roles que existen, qué hace cada uno, qué parámetros tiene y demás, les aporta mucho valor. En noviembre de 2017 empezamos a utilizar Terraform, es decir, empezamos a abordar esa segunda fase, ¿vale? Aunque la primera sigue en el día a día, pero empezamos a afrontar la segunda fase de infraestructura como código. Hacemos previamente pues, pruebas con el software, vemos cómo funciona y demás, y una vez que vemos que es viable, empezamos a desplegar cosas concretas en ciertas plataformas de Amazon, y en este mes desplegamos nuestra primera plataforma completa en Amazon, una plataforma más o menos ya con un número de servicios considerable, como podéis ver, incluye incluso Amazon MQ, Elasticsearch, Lambdas, etc., totalmente desplegada con código. Además, en este proceso desarrollamos una pequeña herramienta, ¿vale?, de tipo CLI en lenguaje Go, porque dado que tenemos ya mucha plataforma desplegada, queremos poder importarla a Terraform para gestionarla. Claro, eso requiere generar todo el código, importarlo. Pues lo que hacemos es una pequeña herramienta que se conecta a las APIs de Amazon, lee lo que hay, genera el código y luego solo tenemos que hacer el import. Esto nos genera una mejora grandísima en la gestión de infraestructura, en el sentido de lo típico de que has levantado un balanceador y se te ha olvidado que ese balanceador requiere sticky session. Lo tienes en código, ya no se te olvida, ¿vale? Sin embargo, sí que vemos que hay una pequeña pega que asumimos, y es que para pequeños cambios rápidos en las típicas crisis es lento, ¿vale? Es lento aplicarlo, dependiendo de cómo sea tu planificación, pues puede llevar un ratito. En enero de 2018 empezamos seguimos trabajando en la monitorización, y en este sentido ya hemos dicho que una de las primeras cosas que hicimos fue desplegar de manera masiva las automatizaciones de los agentes de monitorización, además de los backups, pues a día de hoy sigue siendo de lo que más tiempo consume, ¿vale?, la monitorización. Entonces, automatizamos la generación de los inventarios de los monitores, ¿vale? Y lo integramos en aquella herramienta que habíamos hecho para generar los inventarios de Ansible y queda todo integrado. Hay un rol de Ansible, además, que nos permite desplegar eso a los monitores como tal. En marzo de 2018 seguimos trabajando con Kubernetes cada vez más, los clientes cada vez lo utilizan más en sus desarrollos. En Amazon, en Google, pues ya estamos utilizando EKS, GKE, etcétera, pero nos encontramos con la necesidad de desplegar también clúster de Kubernetes en infraestructura on-premise o en cloud privado. KOPS no vale, que lo utilizamos al principio, como recordaréis, y empezamos a utilizar Kubespray, con la ventaja de que Kubespray es una herramienta que despliega clústeres de Kubernetes basándose en Ansible, con lo cual se integra muy bien con nuestro sistema automatizado de gestión de inventarios. Igual que pasaba con KOPS, pues esto ayuda a escalar los clústeres, a hacer upgrades, etc. En mayo de 2018 empezamos a automatizar desde Ansible el despliegue sobre Kubernetes. ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos clientes que tienen productos que venden implementan múltiples instancias porque lo venden en marca blanca, ¿vale? Entonces, si tú tienes un producto que es un deployment o un stateful set o un lo que sea, ¿vale?, dentro de Kubernetes,
Pues lo que hacemos es automatizar la generación de todos esos ficheros para desplegar en Kubernetes con Ansible. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el código es único y yo puedo desplegar n instancias para las diferentes marcas blancas. Empezamos a encontrar un problema en el tema de Kubernetes con respecto a los clientes, y es que empezamos a tener una dependencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos esa automatización que estamos creando, pero ellos tienen que tener la capacidad de desplegar y, por ejemplo, cambiar la versión de una imagen que despliegan a producción, ¿vale? Bueno, pues esto lo atacaremos más adelante. ¿Qué pasaba en este momento? Pues que ellos cambiaban de versión, lo tienen que notificar, hay un delay entre que ellos nos notifican, lo actualizamos, etc. En octubre de 2018 le damos una vuelta al tema de la seguridad desde el punto de vista de la automatización y integramos como parte del proceso normal de automatización en Ansible el uso de Ansible Vault, ¿vale? Entonces, todo lo que eran credenciales y demás antes estaba fuera, ahora podemos meter información sensible dentro del código cifrándolo con Vault. Y además desarrollamos un pequeño rol interno para gestionar nuestras RSAs y su rotación y demás cuando es necesario. En enero de 2019 empezamos a trabajar de manera masiva con Let's Encrypt y Certbot, ¿vale? Es algo que ya utilizábamos, pero en este momento ya es maduro, ¿vale? La gente ya confía en Let's Encrypt. Let's Encrypt, para el que no lo conozca, es una fundación, ¿vale?, avalada por los grandes players de Internet, que nos permite generar certificados y renovarlos para nuestros sistemas de manera gratuita. Lo importante es que lo hacen a través de API, ¿vale? Certbot es un cliente para trabajar contra Let's Encrypt y nosotros lo que hacemos básicamente es evitar los problemas típicos que han tenido los certificados, que es, depende de que el cliente lo compre, los certificados se caducan y no me lo has renovado, además es una tarea coñazo, ¿vale?, lo tengo que actualizar, etc. Para ello lo que hacemos es que desarrollamos un rol de Ansible que de manera centralizada por cada cliente gestiona todos sus certificados de cada dominio, sus renovaciones y funcionan contra Nginx, contra Apache, contra HAProxy. Me da igual donde lo tengamos que desplegar, que lo hacemos de manera automatizada. Llegamos a julio de 2019, ya estamos casi aquí al lado, y Terraform lanza su versión 0.12, ¿vale? La versión 0.12 de Terraform incluye la versión 2 del lenguaje HCL, que es el lenguaje propio de Terraform, y esto tiene unas mejoras en lo que son los condicionales, pero sobre todo incluye nuevas maneras de hacer iteraciones, ¿vale?, con las cláusulas for each y los dynamic blocks, y esto supone un cambio muy grande en cosas con, por ejemplo, multiproveedor, ¿vale?, de manera que no tenemos que definir dos veces lo mismo. Es un gran avance en el desarrollo de código para infraestructura. En agosto de 2019, si os tenéis que quedar con algo de la presentación es esto, también es lo más complejo, ¿vale? Consideramos que estamos ya trabajando como queremos con Ansible, ¿vale? Esto no es que lo hayamos hecho en este mes, ¿vale? Es un trabajo de que se ha ido evolucionando durante todo el tiempo y lo que tenemos es una serie de grupos dentro de Ansible, dentro de los inventarios globales, ¿vale?, que son los que veis transversales arriba en blanco y que definen qué se va a instalar y cómo se va a instalar en una máquina, ¿vale? Y luego tenemos una serie de grupos que son propios del cliente, que son los que veis en horizontal, que son los que están en colorines, que establecen una jerarquía, ¿vale? Entonces, si yo tengo una máquina que se llama wetstg01, ¿vale?, wetstaging, y está definido en todos esos grupos, los grupos transversales van a decir qué le vamos a instalar a esa máquina, en este caso Nginx Node, y va a ser una máquina que entra en el sistema de despliegues, ¿vale?, y va a coger la configuración de los grupos, el rojo, el doradito, el amarillo, el rosa y el verde. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis esto, ¿vale?, porque es la parte más compleja. Yo tengo los
en el inventario de Ansible definidos variables en los diferentes grupos. Estos serían contenido de los group vars, donde voy definiendo variables, ¿vale? En cada uno de los grupos. Y suponemos que tenemos una tarea tonta, ¿vale? Que nos va a generar un fichero, el fichero readme inútil, ¿vale? En un host destino, con este template, ¿vale? Esto es un template de Jinja, Ansible trabaja con templates de Jinja, y como veis en negrita, se llaman a variables de Ansible, ya sean nativas del inventario o de las que hemos definido, ¿vale? Pues a partir de ese template, generamos en el host remoto este fichero. Con colores podéis identificar de qué grupo viene cada valor. Y como ejemplo, podemos ver que la versión de Node.js, en este servidor que hemos dicho que era de staging y de Europa, ¿vale? Como veíamos aquí en los grupos, ¿vale? Estaba en el servidor EU-STG, ¿vale? En el grupo, pues tiene la versión 12 de Node.js. Esto me permite que con el mismo código que yo despliego Node, pueda desplegar en mi servidor de preproducción la versión 12, en producción otra, o entre regiones tener diferentes versiones, simplemente modificando el valor de la variable en el grupo correspondiente. Ansible tiene hoy en día ya un sistema de pesos en los grupos, ¿vale? Que permite hacer esto de otra manera. El usar una cosa u otra, pues viene un poco por cada uno. Hace tiempo no lo había, ¿vale? Y a día de hoy, con este funcionamiento de grupos, así es como se ven los playbooks reales nuestros, ¿vale? Donde todo está tagueado, lo cual nos permite lanzar un playbook por partes, ¿vale? Si yo solo quiero cambiar los virtual hosts, pues lanzo eso. Si solo quiero crear los usuarios de base de datos, solo lanzo eso. Lo correcto es lanzar todo por el tema que hemos dicho antes del test del servidor nuevo, pero en un momento dado esto puede ser interesante. Bueno, pues viendo esto, hoy en día estamos satisfechos. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Pues no lo sé. Seguramente que si lo miro el año que viene, volveré a poner esta cara. Llegamos a octubre de 2019 y implementamos otra de esas cosas que no son técnicas como tal, pero que nos llevan bastante tiempo. En STR al final nos dedicamos a vender horas de sysadmin. Lo podemos vender todo lo bonito que queráis, pero la realidad es esa. Eso genera mucho trabajo, el contabilizar esas horas, a qué lo dedicamos, en qué se va el tiempo, etcétera. Bueno, pues lo que hacemos es automatizar esa gestión de reporte de horas, ¿vale? Lo automatizamos como parte de nuestro proceso normal de trabajo, en las herramientas que utilizamos tanto para la parte de ticketing de comunicación con clientes como para la parte de gestión de proyectos. Y para eso utilizamos una herramienta que se llama Integromat, ¿vale? Que nos lo facilita muchísimo. Esto supone dos ventajas. Primero, un ahorro de tiempo considerable por parte de los técnicos en tengo que entrar a imputar esto, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y segundo, tener la confianza de que se está haciendo y se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque antes era, me tengo que acordar de que tengo que entrar a hacerlo. O yo no sé ni cuánto tiempo dediqué a esto. Como ahora es parte del flujo de trabajo, queda mucho más controlado y funciona de manera normal. Llegamos a diciembre de 2019 y ponemos en producción la solución que hemos ideado para aquel problema que he comentado antes que teníamos en Kubernetes con los clientes, ¿vale? El problema, recordar que era que si ellos hacían un cambio, pues no lo tenían que notificar, estaba desactualizado el código, etcétera. Bueno, lo que hacemos es, si os acordáis, teníamos dos repositorios, uno del cliente y el centralizado, ¿vale? En esos repositorios la gente de STR Sistema pues, tiene permisos de lectura y escritura, pero el cliente no tiene acceso. Pues creamos un tercer repositorio. Este repositorio es del cliente, ¿vale? Y él tiene acceso completo al mismo. Este repositorio le metemos dentro de nuestro repositorio de cliente mediante GitSubmodule, ¿vale? Con lo cual pasa a ser, entre comillas, parte del repositorio de cliente. Y lo que hacemos es que en un punto dado tenemos un include vars, ¿vale? Una tarea de Ansible que hace un include vars leyendo ficheros que están en ese repositorio común con el cliente. Y cuando queremos utilizar esos datos, lo que vamos a hacer es que esos datos van a venir del repositorio de cliente. Se ve mejor aquí con colores.
nosotros tenemos la variable Docker Registry, ¿vale?, que está tirando del repositorio de siempre, el repositorio nuestro de cliente, ¿vale? Pero tenemos otra variable que indica el tag concreto de la imagen a desplegar y esa variable se está definiendo en este repositorio del cliente que a su vez estamos incluyendo con este include_bus que hemos hecho antes. Con esto conseguimos que el cliente en tiempo real, cuando va a desplegar, hace un push aquí, tenemos la versión y nuestra automatización también está actualizada. Si yo despliego, no pasa nada, no rompo nada del cliente. Llegamos a enero de 2020, es decir, hace 4 días, y generamos o ponemos en producción con el primer cliente un sistema unificado de despliegues. Hasta ahora, pues cada cliente teníamos unos despliegues de una manera, otros de otra, era un poco complicado. Bueno, pues hemos desarrollado una serie de roles que nos permiten desplegar igual para todos los clientes, tenemos que ir implantándolo. Es altamente personalizable para cada cliente, nos permite hacer cosas como tener diferentes orígenes, un repositorio, un bucket de S3, un directorio local, un zip, etc. Y también tener cosas como tener una notificación que siempre va a ser igual, en este caso un canal de Slack, ¿vale? Podríamos implementar otras notificaciones y conseguir que todos los despliegues funcionen igual, ¿vale? No que ahora, pues, en este cliente, ¿cómo se hacía? Tal. Y bueno, pues hasta aquí es donde estamos ahora mismo. Para mediados de año queremos trabajar en automatizar de manera completa todo lo que es la monitorización, ¿vale? Teníamos los agentes, teníamos los inventarios, pero falta la gestión propia de la monitorización. En ese sentido, vamos a valorar si seguimos trabajando con la base de monitorización actual, que para la parte de servicios es Nagios, o si alguno de los otros sistemas de monitorización que utilizamos para otras cosas, como pueden ser Prometheus, como puede ser Graphite o como puede ser Telegraph, ¿vale?, que hemos usado en muchas cosas, nos dan mejores cosas para hacer la automatización completa. Hay que tener en cuenta que esta automatización tiene que contemplar que el proceso de monitorización, lo que queremos conseguir es que sea parte del propio despliegue de servicios. Es decir, si una máquina tiene un Postgres, a la vez que yo despliego Postgres, tiene que quedar totalmente automatizado ese Postgres, ¿vale? Otra cosa que queremos hacer es integrar, no sé si os acordáis de los magos que he hablado antes, ¿vale? Pues todo eso que lanzan esos magos, integrarlo con alguna herramienta de CI, ¿vale? Tenemos que ver qué utilizamos y cómo, con la finalidad de limitar todavía más el acceso humano, ¿vale?, y evitar malas prácticas. La tentación de SSH y toco algo a mano y ahí se queda, hasta que otro se lo encuentre. Lo último que tenemos así en mente para ya, digamos, es empezar a utilizar Vault de HashiCorp, ¿vale?, para hacer inyección de credenciales en Kubernetes, por un lado, y para esos despliegues que hemos puesto en marcha en enero, poder añadirle nuevas funcionalidades relativas a credenciales, ¿vale?, y que cada vez sea menos necesario que los equipos de desarrollo tengan acceso a según credenciales y nosotros también, ¿vale?, como gente de sistemas. A futuro nos gustaría atacar la fase 3 que decíamos y la idea básicamente es el código a día de hoy, hablando de gestión de la configuración, es prácticamente igual ya en todos los clientes, como habéis visto en la última versión, porque se va decidiendo si algo se usa o no en función de los condicionales de los grupos y su configuración va en los inventarios, ¿vale? Y la idea es poder generar ese código de manera automática, dejando una pequeña parte para cosas propias de cada cliente, al final cada cliente tiene su arquitectura y demás. Y esto lo queremos hacer a partir de una evolución de esa herramienta web que ya utilizamos para todo lo que son gestión de inventarios y demás. Bueno, y todo este proceso de tantos años que parece que no hemos hecho nada, ¿vale?, porque lo he contado en media hora y parece que no hemos hecho nada, ¿qué conclusiones tiene y qué resultados podemos hablar de ellos? Bueno, pues el tiempo de despliegue de arquitecturas nuevas, de plataformas nuevas, parecidas o similares a la que hemos visto en una de las primeras slides, se ha reducido al 60%, ¿vale? Aquí no está la mayor ventaja, ¿vale?, porque al final implantar de manera global lo haces una vez, ¿vale?, luego tiene evolución, pero donde viene
la mayor ventaja es en lo siguiente, ¿vale? Se han reducido las incidencias en un 80%. Hemos reducido sobre todo errores humanos, ¿vale? De manera muy grande. A día de hoy tenemos el 95% de las plataformas y de los servidores automatizados en lo que se refiere a gestión de la configuración. El 5% restante no creo que lo lleguemos a hacer porque son plataformas legacy que poco a poco van muriendo, desapareciendo. Desde que quitamos el 24/7 en mayo de 2017 ha habido 5 incidencias en horario especial, ¿vale? De las cuales solo una de ellas es achacable a temas de nuestra gestión de sistemas o de la automatización, ¿vale? Esto en comparación con los números anteriores es brutal. El tema de automatización nos facilita bastante el onboarding, ¿vale? Porque un empleado nuevo tiene la capacidad de manera autónoma poder ver, por un lado con la documentación, por otro lado con los repositorios, cómo configuramos las cosas, qué hay en cada cliente, cómo está montado, etcétera. Y además, un empleado nuevo, un compañero nuevo, es capaz de desplegar a producción en su primera o segunda semana tanto infraestructura como gestión de la configuración. Es muy importante cuando te metes en hacer esto, a automatizar y demás, tener en cuenta el estado de las herramientas, ¿vale? Como habéis visto, por ejemplo, el tema del include role en Ansible es una cosa que ha cambiado mucho para nosotros, el cómo desarrollar. Pues evidentemente, hasta que las cosas no son maduras, te encuentras sorpresas. Nosotros tenemos sistemas muy heterogéneos y con la automatización lo que hemos conseguido es que a nuestros ojos sean homogéneos, ¿vale? Porque al final es un código con unas configuraciones y, bueno, pues no varía mucho. Tú tienes Java 8, tú tienes Java 12, bueno, para mí es prácticamente lo mismo. El mismo equipo pues, puede gestionar 3 o 4 veces el número de plataformas que gestionaba anteriormente. Y el tema de automatización ayuda a que podamos contratar a perfiles sin tanto conocimiento, ya que mucho de su trabajo les viene dado. Para un error que nosotros cometimos, al principio sobre todo, es pensar que esto lo hacíamos y ya está. Y no, requería dedicarle mucho tiempo. De hecho, seguimos trabajando en todo esto cada día. Y hay que dedicar recursos al tema de automatizar si queréis que evolucione. La parte de desarrollo de automatización, ¿vale? Igual que he dicho que facilita la contratación de perfiles más juniors, si lo queremos llamar así, para que la automatización sea buena y sea reutilizable, sí que requerimos de perfiles cualificados, ¿vale? Y luego el último tip, pues evidentemente para que todo esto se pueda llevar a cabo y funcione y tenga éxito, es necesario que haya un cambio cultural tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista técnico, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, pues evitar hacer SSH y cambiar algo a mano, ¿vale? O entrar a la consola de Amazon y cambiar un valor. Desde el punto de vista de empresa, pues potenciar que hace falta tiempo para dedicar a poder hacer todo esto. Hasta aquí nada más. Tenéis ahí las slides, si alguien quiere dar feedback y si tenéis preguntas, pues me decís. ¿Alguna pregunta? ¿Terraform habéis llegado a desplegar un mismo proyecto en distintos proveedores? Es decir, reutilizar la magia que se supone que tiene. Terraform no tiene esa magia, ¿vale? Eso es lo que cuando tú empiezas a oír esas cosas consideras que va a ser y no es eso, ¿vale? Hay herramientas por encima que sí que permiten hacer esas cosas, pero no tienes esa magia porque tú en Terraform defines recursos y son recursos concretos de un proveedor concreto, ¿vale? Entonces, si tú defines un balanceador de Amazon, ¿vale? Y defines un balanceador de Google, son dos cosas distintas, ¿vale? Que tienes que definir de manera distinta y entonces no puedes hacer eso. Lo que sí puedes hacer, que es lo que decía que ha sido una mejora grande con Terraform 0.12, es que las configuraciones de esos dos balanceadores de Google y de Amazon los saques a variables externas, iterar, ¿vale? Y que tu configuración, entre comillas, sea la misma en un sitio y otro. Entre comillas porque no ofrecen las mismas funcionalidades y hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Entonces, sí que te vale para hacer ciertas cosas, pero
por lo menos hasta donde nosotros conocemos y donde nosotros ejecutamos, un código no te vale para desplegar en Google y desplegar en Amazon. Sí que hay herramientas por encima que hacen eso. ¿Tenéis algún mecanismo para probar que la configuración que tenéis en un cliente específico es la que es? O sea, ¿probáis de alguna forma la gestión de la configuración, que es casi lo único que cambiáis una vez tenéis los clientes? Para mí la gestión de la configuración, para mí, la idea es que lo que está en el repositorio, en la rama master, es lo que vale. Entonces, si alguien ha hecho un cambio y yo lanzo y ese cambio se pierde, me da igual, porque no está en repositorio. Entonces, no es que validemos si hay algún cambio en el target destino, no. Lo que vale es lo que está en repositorio. Y cualquier cambio que se haya hecho que esté fuera de ahí está mal hecho. Entonces, no tengo que validar nada, lo que tengo que hacer es redesplegar en todo caso. Pero con eso lo que haces es garantizarte que lo que tú pones existe, pero no validas la otra parte que estás gestionando de todo. Claro, pero la automatización tiene que ser muy completa, ¿vale? Nuestra automatización, cuando tú coges un playbook entero y lo lanzas, te configura desde cosas del sysctl, del proc, de tal, ¿vale? Hasta cada uno de los servicios. Entonces, en teoría, si yo lo lanzo completamente, el servidor va a quedar bien. Cosas como el load rotate, ¿vale? Cada servicio que nosotros desplegamos incorpora sus propios load rotates, ¿vale? De manera que yo me aseguro que si te estoy desplegando, por ejemplo, no sé, un Nginx, ¿vale? Los logs de tu Nginx y de tus virtual hosts van a ser rotados, ¿vale? Y de esa manera evitamos tener que hacer esa parte, que es una cosa interesante y que a futuro veremos. A día de hoy no. Es una tarea pendiente. Y la segunda es de este proceso de 6 años, ¿en qué se debería hacer más énfasis en una empresa que esté en un estadio temprano de este proceso? Esa pregunta es difícil. A ver, para nosotros lo más importante era la gestión de configuración porque es lo que más nos lleva en el día a día, ¿vale? Al final, la infraestructura, por ejemplo, está muy bien y nos ahorra tiempo y sobre todo nos da mucho control, ¿vale? de errores, frente a cometer errores, pero para mí es mucho más ventajoso tener la parte de gestión de la configuración que la infraestructura de código en nuestro caso, ¿vale? Eso dependerá de cada caso, de cada empresa y entonces lo tendrás que ver desde ese punto de vista. Y dentro de lo que es gestión de la configuración, pues depende de qué tecnologías tengas, ¿vale? En nuestro caso es muy particular porque trabajamos con muchos clientes y cada uno, tenemos clientes con PHP, otros con Java, otros con Python, otros con Ruby, trabajamos con, no sé, 4, 5, 6 bases de datos distintas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hay que evaluarlo en cada caso. Pero para mí, la gestión de configuración y dentro de eso ver qué necesitáis en vuestro caso concreto. La última, ¿vale? No te oigo bien, perdona. Eso no lo habéis facturado a clientes, eso es inversión vuestra. Más o menos, ¿qué proporción de tiempo de esfuerzo habéis invertido en mejorar respecto a las horas que habéis facturado? Nuestra manera de trabajar con los clientes es un poco peculiar, ¿vale? Y efectivamente la parte de desarrollar roles, todo eso, eso no se puede facturar al cliente, pero la parte de implantación sí, porque es una mejora para el cliente, ¿vale? Es decir, nosotros al final lo que tenemos es unos contratos que son mensuales, o sea, son anuales, pero tenemos una dedicación mensual. Entonces, dentro de esa dedicación mensual, yo tengo el compromiso de ir mejorándote esas cosas. Y esto es parte de eso. Evidentemente, por ejemplo, todo lo que se ha hecho el desarrollo último que hemos dicho de los despliegues, eso no se puede facturar a nadie. Ahora, la implantación en el primer cliente es parte de ese mantenimiento que le damos a ese cliente porque es una mejora para nosotros y para él. Al final, trabajamos conjuntamente como un equipo. Pues a ver, hasta 2019 fácil podía ser un 30% de 2 personas, ¿vale? En verano del año pasado decidimos que una persona se iba a dedicar el 80% de manera dedicada solo a hacer cosas de estas. Y por eso habéis visto que en los últimos meses hay más evolución y tal. Hay una persona que está dedicando el 80% de su trabajo a hacer innovación en este sentido y a generar nuevas automatizaciones, probar cosas, etcétera. Gracias a todos.
Si alguien tiene alguna pregunta más.